Podridos. Hola, buen día. Algunos se sonrió por lo menos. Bueno, hoy vamos a hablar de fuentes alternativas de energía y básicamente dentro de esas fuentes la de la energía solar, ¿sí? Vamos a tratar de que sea lo más leve posible. Hola Patricia, buen día. ¿Cómo andan? Buen día, buen día. Yo acá con el mate, con la garganta ya no me da más. De tanto parlotear. Bueno, fuentes alternativas de energía. Nosotros sabemos que las fuentes comunes de energía generan emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, calentamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. Así que está muy en auge, ya venimos hace muchos años, pero con el tema de sabiendo las consecuencias del uso de energías no renovables, cómo ahora estamos buscando estas fuentes alternativas de energía, ¿sí? Cuando hablamos de fuentes alternativas de energía, diferenciamos entre lo que son las no renovables y las renovables, ¿sí? Las que tenemos más costumbre de ver, de usar hoy día, son las no renovables, ¿sí? Las reservas son limitadas y por eso no renovables, ¿sí? O sea, a medida que van disminuyendo, no se renuevan. Entonces, como se disminuye la cantidad de esas reservas, la extracción de todas esas fuentes cada vez se hace más difícil y es más cara. Petróleo, que es la mezcla de hidrocarburos, ¿sí? El carbón también es limitado, el gas natural, que es una fuente de energía fósil, y la energía nuclear. Hay una película muy, muy linda ahora sobre el tema este de cómo se descubrió el uranio y eso en Netflix. Entonces, todas estas fuentes de energía son no renovables, ¿sí? Son limitadas. Hay una determinada cantidad en nuestro planeta y a medida que las vamos consumiendo, primero que se hace, como les dije recién, más difícil extraerlo, se hace más caro y también tiene mayores efectos. De ahí es que nosotros pasamos a lo que son nuestras fuentes alternativas, o sea, alternativas a esas no renovables, ¿sí? Y que son renovables. Dentro de esas tenemos la solar, que después vamos a ahondar un poco más en el tema de energía solar, eólica, hidráulica, mare o mareo motriz, geotérmica, biomasa, y hay un par más que después las vamos a ver. Estas fuentes son recursos limpios, son casi inagotables. Obviamente que cada una tiene sus pros y sus contras, pero estamos hablando de fuentes que son inagotables, ¿sí? Que constantemente se renuevan y que las tenemos en la naturaleza. Se producen en mayor cantidad de las que los consumimos, ¿sí? Por eso son renovables, y ahí hacemos la diferenciación. Acá tenemos una idea de cuál es la superficie que se requiere para una misma elaboración de esos 1000 megawatts eléctricos, ¿sí? ¿Qué superficie de ocupación de terreno tenemos en función de cada una de las fuentes de energía? Obviamente que la nuclear, bueno, es la que menos espacio ocupa, por eso también se tendió durante mucho tiempo a ir a ese tipo de fuentes, ¿sí? Pero tenemos que pensar en las consecuencias de dichas fuentes y a pesar de que necesitamos más espacio, ¿sí? Tratar de ir tendiendo a utilizar fuentes renovables de energía. De esto recién hablamos algo. ¿Qué son las fuentes alternativas de energía? ¿Sí? Son las que existen fuera de las clásicas, esas que nombrábamos recién, petróleo, gas, carbón, que son combustibles fósiles. ¿Sí? Se las considera como renovables o energías limpias. ¿Sí? Están en la naturaleza y tienen una cantidad ilimitada. Estas las nombramos recién, fíjense que ahí aparecen alguna más, que es la undimotriz o la de biocombustibles, ¿sí? Pero son estas las distintas fuentes de energías renovables, ¿sí? Que tienen fuentes inagotables de energía: eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar, undimotriz, biomasa y biocombustibles. La eólica es más acá los que son de la zona y que han vivido en Bahía Blanca, está muy en auge, también en zonas aledañas. Nuestro país tiene ciertas características que permite el buen aprovechamiento de la energía eólica. La obtenemos de la fuerza del viento, con la energía cinética generada por las corrientes de aire.
Se tiene que ubicar estratégicamente, ¿sí? Este tipo de energía requiere estudios previos de varios años para buscar estadísticas de intensidad y tiempo de los vientos en distintas zonas. Los lugares que se seleccionaron acá en la zona sur de la provincia, se hicieron estudios durante varios años antes de decidir que era un buen lugar para poder colocar los aerogeneradores, ¿sí? Sin ese estudio previo no tiene sentido, porque bueno, necesitamos saber si realmente sirve o no para este tipo de energía. Es inagotable, es mucho menos contaminante, ¿sí? Tiene una cierta contaminación que ahí lo vemos abajo en las desventajas. De libre acceso y gratuita en el sentido de que uno incluso puede poner un aerogenerador propio, ¿sí? Vida útil de equipos de 20 o más años, y se puede aprovechar en la medida de las necesidades del momento. Obviamente que puede haber un estudio de la cantidad de energía que provee esos aerogeneradores en función de las necesidades de energía que tenga una población o un campo o lo que fuera. Desventaja: se encuentra dispersa, requiere mucha, fíjense en el cuadro anterior que habíamos visto el tema de la superficie, requiere mucha superficie, ¿sí? Se necesitan colocar en grandes superficies de terreno. El recurso es intermitente y aleatorio. El viento no es constante, por eso también los estudios previos. Hay zonas que son un poco más aptas o menos aptas para colocarlos, los aerogeneradores, ¿sí? Obviamente que Bahía es bastante ventosa, pero bueno, también tiene que tener una cierta intensidad del viento, no deben ser tampoco necesariamente ráfagas excesivamente fuertes. Puede generar contaminación sonora y visual. También hay un tema ecológico, que por ahí algunos ya lo han escuchado hablar, el tema de que el movimiento de las aspas genera que las aves se choquen contra las aspas y mate, digamos, la fauna aérea. También el tema del sonido, para lo que es, normalmente se colocan en campos que se siguen utilizando como campos propiamente dicho, o sea, para la pastura de las vacas, etc. Y para las vacas resulta bastante estresante el tema del ruido constante de las aspas. Y visual es también un criterio más bien de cada uno, si visualmente le resulta atractivo o no ver un campo, por ejemplo, de aerogeneradores. Energía geotérmica se obtiene al aprovechar el calor interno de la Tierra. Hay como una gran masa de tierra en la profundidad que genera calor, ¿sí? Entonces es aprovechar ese calor. Suele estar a 100, 150 grados, es agua que está a profundidad a una alta temperatura. Tiene menos impacto, acá lo está comparando con las energías fósiles, ¿sí? Es inagotable, o sea, como energía renovable. Inconvenientes: aplicación local. No podemos irnos muy lejos de donde estamos haciendo esa extracción de agua caliente, ¿sí? Lo mismo lo segundo, no puede transportarse a largas distancias. La humedad hace que sea caro el mantenimiento y en viviendas se encarece el precio. Obviamente que hacer semejante instalación a tanta profundidad para extraer agua caliente, quizás para una vivienda no se justifique. Requiere mucho terreno por toda la instalación. Erosión del suelo. Esa extracción de ese agua también hace que al extraer ese agua, digamos, sale con minerales y con algo de suelo, y requiere también un tratamiento posterior del filtrado de ese agua por el tema de los minerales, ¿sí? Y esa extracción de suelo hace que se generen como vacíos en masas subterráneas, induciendo un poco a esa actividad sísmica que es la que nombra en el punto 3, ¿sí? Ruido, gases y agua. Con respecto a impacto ambiental, estamos generando una modificación en las capas subterráneas de ese terreno. Entonces, más allá de que se puede aprovechar porque ya viene naturalmente con esa temperatura, genera ciertas consecuencias ese tipo de extracción. La energía hidroeléctrica, ¿sí? Es aprovechar el agua en movimiento. Se utiliza con diques y tanques enormes, pero después se genera movimiento del agua a través de propulsores y con eso obtenemos la energía, ¿sí? Si es una planta hidráulica grande, obviamente que el impacto es mayor que si fuera una planta hidráulica chica, ¿sí?
La incidencia visual es baja, los ruidos no es una desventaja, digamos, no genera calor ni emisiones contaminantes, no afecta a la vegetación, un poco sí puede afectar a la vegetación de la zona, modificar un poco el ecosistema, pero el tema de tener lagos estancados, digamos, esa masa grande de agua tan quieta, sí provoca ciertos sedimentos en la parte del fondo del agua, y eso puede modificar la fauna de ese estanque. También hay que cada tanto, y aparte reducir el caudal de agua que estamos teniendo en ese dique. Eso hay que generar un mantenimiento y evitarlo. Mareo motriz, ¿sí? Tiene que ver con las mareas. A ver si, bien. Y un dimotriz tiene que ver con las olas. Esa es la diferencia de esas dos, ¿sí? En el caso de las mareas, se aprovecha las mareas de la zona, se colocan como estas partes móviles, como unas turbinas, ¿sí? En las profundidades del agua, ¿sí? Es similar a los aerogeneradores, o sea, el aire en los aerogeneradores genera el movimiento de las aspas, transformándolo en electricidad. Bueno, acá es el agua que con las mareas mueve estas turbinas y genera electricidad. Nuevamente esto, y en mayor medida que los aerogeneradores, provoca como muertes en la parte de fauna del mar, ¿sí? Del océano. Mecanismo de canalización y depósito, lo que mueve un eje que produce electricidad por medio de la energía cinética. Tiene como desventaja también que tiene un cierto impacto visual porque hay una estructura enorme que va a estar en la parte costera, necesita estar cerca de la costa por una cuestión de que es difícil el traslado de energía desde el aparato, digamos, hasta la zona donde se necesita, depende de la amplitud de las mareas y efecto negativo sobre flora y fauna de la marea. No se utiliza demasiado, se ha probado, pero por todas estas desventajas no es de las mejores opciones de las energías renovables. No contamina, silenciosa porque está en las profundidades, bajo costo de materia prima y disponible en cualquier clima y época del año. La undimotriz es lo mismo, pero en realidad tiene más que ver con el oleaje, digamos, marino, que se convierte en energía eléctrica. Biomasa tiene que ver con quemar basura, ¿sí? Para generar calor. Obviamente de compuestos orgánicos y mediante procesos naturales. También tiene sus efectos negativos, ¿sí? Con respecto al humo que se pueda producir en función del tipo de elementos orgánicos que se está quemando. Bien, y energía solar, que es también el tema del que vamos a hablar hoy, ¿sí? Proveniente de los rayos del sol, que se convierten en energía eléctrica por medio de celdas solares fotovoltaicas. Esto es como un resumen de las que hablamos recién, sobre el impacto medioambiental que tiene cada una. La energía solar como un cierto impacto visual, porque necesitamos colocar esas celdas en nuestros proyectos. La energía eólica respecto de impacto acústico y muerte de aves. La biomasa, que aunque es el calentamiento de elementos naturales, la quema de elementos naturales, sí tiene ciertas emisiones de dióxido de carbono y humos. La energía geotérmica, con el impacto visual y daños a la flora. La mareomotriz y diolas, y los residuos sólidos urbanos, ¿sí? Esto es un poco para que vayan viendo las distintas energías alternativas. No vamos a ahondar demasiado, se puede hablar muchísimo sobre esto, pero bueno, es como para que tengan un panorama general. Acá lo que les está mostrando es cómo estas energías alternativas hoy día solamente corresponden al 3% de las energías del total de la producción de energía del mundo, y cómo esto, hay ciertas organizaciones que han tratado de que, especialmente en Europa, de que todos los países tratemos de aumentar esta producción para una determinada época, para un año determinado, ¿sí? La energía solar, la energía eólica y los biocombustibles. Ya hablamos un poco de cada una de las ventajas y desventajas de cada uno. Bien. Energía solar. Acá ya nos vamos metiendo un poco en el tema y después vamos a hablar un poquitito más sobre este tema, ¿sí? Son sistemas que permiten captar la energía del sol. ¿Está? Podemos hablar de la fotovoltaica, para convertirlo
en energía eléctrica o de la termoeléctrica, que es para generar calor en el agua, ¿sí? El ingreso, en la parte 1, el ingreso de los rayos solares por un vidrio o algún captador de algún tipo, se transmite ese calor a un acumulador de temperatura, de ahí se distribuye en los distintos locales o ambientes donde sea requerido, y hay una liberación o ventilación en la parte superior. La primera opción para lo que es energía solar es mediante placas fotovoltaicas, ¿sí? Las placas transforman la energía solar en eléctrica por medio de células fotovoltaicas, pero las partes son más o menos las mismas, ¿sí? Tenemos un regulador, una batería que almacena la energía, esta es energía continua y nosotros la necesitamos transformar en energía alterna mediante un inversor para después poder utilizarla, digamos, en el consumo de la red eléctrica. Este consumo puede transportarse o a nuestros propios electrodomésticos, o hay, después vamos a ver, hay como campos de energía de placas fotovoltaicas para una instalación de una red de una ciudad o de un pueblo. Instalaciones aisladas son muy variadas y las utilizamos en zonas rurales o incluso ahora también en ciudades por el tema de bajar un poco el consumo de energía eléctrica de la red. Los módulos o placas están compuestos por células de silicio y generan corriente continua. Por eso necesitamos el inversor para llevarlo a corriente alterna. Los módulos están interconectados y hay un regulador y se deben almacenar en baterías, ¿sí? Acá tenemos nuevamente las diferentes partes, los distintos generadores solares, el inversor, ¿sí?, que lo convierte y lo lleva a los distintos electrodomésticos. En este caso son huertos solares, lo que hablábamos recién, que toda esa energía se puede, en grandes campos, se puede suministrar, por ejemplo, para la energía de algún pueblo o alguna ciudad, ¿sí?, como energía adicional a la energía eléctrica de red, ¿sí? Pero puede ser también en grandes dimensiones para un huerto solar o algo familiar. Dijimos entonces, la energía solar la estamos utilizando para convertirla en energía eléctrica mediante placas fotovoltaicas o, en este caso, una placa térmica, ¿sí? Que lo que nosotros buscamos es un fluido, el agua, que se calienta. En este caso las placas tienen tuberías, tenemos otra vez un acumulador, en este caso en vez de una batería tenemos un tanque, tenemos una bomba de agua, ¿sí? Y de ahí se calienta el agua y va a ir a utilizarse en donde sea necesario. Esto es solamente un paneo general, después vamos a ver un poco más sobre la parte de energía solar. Existen dos tipos de sistemas, el termosifón y el sistema forzado, después lo vamos a ver un poco más. Y estas son las distintas partes, digamos, del sistema. Para el caso de energía, utilizar la energía solar en placas térmicas, ¿sí? El tema de calentar agua. Tenemos un colector plano, hay distintos tipos de colectores, este en particular es plano, hay un tanque de almacenamiento del agua caliente, pero también tiene que estar conectado con nuestro tanque de reserva, y de ahí va a la distribución de agua de la casa, ¿sí? El tanque de alimentación va a alimentar el de almacenamiento, tiene una derivación para proveer agua fría al sistema. Desde este tanque de almacenamiento va a ir a los paneles, ¿sí? Lo va a calentar, va a volver a introducirse y va a volver a salir. Fíjense, vieron que nosotros cuando hablamos de el tanque de reserva, nosotros siempre decíamos, en Sanitaria 1, el tanque se alimenta por la parte superior y la descarga sale por la parte inferior. En este caso, por la diferencia de temperatura, el agua fría se mantiene en la parte inferior y el agua caliente se mantiene en la parte superior. Por eso la bajada de agua caliente va por la parte superior, ¿sí? Porque está tomando la parte más caliente de la mezcla de agua que hay en este tanque de almacenamiento. Y obviamente que tiene una ventilación para conectarlo con la atmósfera. Lo mismo puede utilizarse para un edificio, ¿sí? Tenemos paneles solares que pueden brindar tanto energía eléctrica como la parte de
agua caliente sanitaria, ¿sí? O sea, se puede utilizar para electricidad este panel, o se puede utilizar para generar electricidad para calentar agua, o se puede usar un panel para, directamente para calentar agua. ¿Está? Las aplicaciones son infinitas. Bien, así como nombramos las ventajas y desventajas de los otros sistemas de energía renovable, acá está el de energía solar. Como ventaja es gratuita, solo se paga la instalación, es limpia, es inagotable y es de fácil mantenimiento. Inconvenientes, es aleatoria y dispersa, depende de condiciones atmosféricas, depende de si hay sol o no, depende de cómo incide el sol, es difícil de almacenar y de usar directamente, no es algo instantáneo, y está sujeta a muchos cambios legislativos. Sí, esto todavía por ahí, más que inconveniente, en realidad hoy día no hay impedimento como para utilizarlo, ¿sí? Pero sí se debería, en Buenos Aires han habido algunos cambios legislativos respecto de si se utilizan ciertas energías renovables o techos verdes, en bajar los impuestos. Esto debería normalizarse más y promoverse más para poder generar mayor cantidad de este tipo de energías renovables. Uso de grandes necesidades de terreno o de espacio, ¿sí? Es en función de la cantidad de energía requerida, es la cantidad de celdas que vamos a necesitar y el espacio que vamos a tener que utilizar. Y el impacto visual de dichas placas, ¿sí? Tanto en un proyecto familiar como en estos huertos que hablábamos recién, huertos solares, ¿sí? A veces no es grato tener un panel solar en medio del patio, pero bueno, hay que incorporarlo al proyecto de manera tal que no afecte a la parte visual. Lo que hablamos también de la energía eólica, el viento que se produce, ¿sí? Ingresa, digamos, por el frente y hace mover las aspas. El viento en realidad también es producto de la energía solar, ¿sí? Porque las distintas capas de aire tienen diferentes temperaturas y se generan masas con diferente presión. Esas masas al moverse generan el viento y y accionan este generador eléctrico para convertir energía mecánica en eléctrica, ¿sí? Se almacena en una batería o se envía directamente a la red. Nuevamente tenemos el aerogenerador, tenemos el almacenamiento, va a haber un controlador de carga, tenemos el inversor para poder convertirlo de continua en alterna y luego para poder utilizarlo en nuestros electrodomésticos. Lo que hablamos ya antes, el tema del impacto ambiental, respecto de muertes de aves, el impacto sonoro o el impacto visual. Ventajas: es gratuita, solo se paga la instalación, es limpia y es inagotable. Los inconvenientes, lo que ya hablamos, mucha dispersión de superficie, si necesitamos en una amplia superficie para poder lograr una cantidad mínima de energía, es difícil de almacenar, los aerogeneradores son grandes y caros, el impacto ambiental es el ruido, el visual, contra las aves e interfiere en transmisiones de TV y radio. Hay una más que no está especificada acá en el Power y habla de, se está analizando en España, son como unas columnitas, no hay manera de decirlo que no parezca gracioso, unas columnitas verticales, ¿sí? Que tienen una sección inferior menor, ¿sí? Que están analizadas en el piso, están ancladas en el piso, y la parte superior vibra, ¿sí? Básicamente es eso, no tiene aspas, simplemente tiene una cierta vibración por efecto del viento, ¿sí? No sé si ustedes por ahí son jóvenes, pero si han escuchado hablar del puente de Tacoma, fue un puente en Estados Unidos, que entró en resonancia, se llama, ¿sí? Es cuando el movimiento del puente equivale a la frecuencia natural de la estructura. Eso hace que se empiece a mover, ¿sí? Y ese movimiento provocó que se destruyera ese puente. Pero en base a ese concepto, digamos, y considerando que las aspas de los aerogeneradores provocaban este impacto tanto en ruido como el tema de las aves, se estudió este elemento vertical que, aunque no genera la misma cantidad de energía que los aerogeneradores, no provoca
el impacto contra las aves en función de las aspas. Entonces, por la vibración de estas columnas, se genera energía eléctrica, ¿sí? Y obviamente que como esto van a seguir apareciendo cosas nuevas que ustedes van a tener